Hoy vamos a ver un tema tan espectacular como los anteriores: administrar sabiamente el dinero. Entonces, damos gracias a Dios por todas las personas que están llegando a esta hora desde diferentes lugares del departamento de Santander y del norte de Santander. Agradecemos a todos ustedes la presencia. Agradecemos a todos ustedes que hayan aceptado esta invitación y espero que disfruten, así como han disfrutado las dos anteriores sesiones, de lo que es los centros de formación y liderazgo cristianos en FOL de la región Santanderes ha preparado para ustedes durante este mes de agosto. Así que bienvenidos y vamos a pedirle a Dios que tome el control de esta reunión en el día de hoy, porque Él es el primero, siempre será el primero, y es para Él que hacemos absolutamente todo. Así que donde usted se encuentra ahí, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido llegar a este lugar, a recibir toda la información, todo lo que ha preparado el Señor para el corazón de los discípulos. Gracias, Señor. Te damos a ti honor y gloria, honra y honor a ti, Señor. En esta noche, Señor, tan especial, este miércoles, que hemos comenzado hoy este seminario, esta tercera conferencia de seminario, Dios, queremos pedirte, Señor, que tú tomes control de todos los equipos técnicos, de toda la tecnología, Señor, que hemos puesto a disposición de este seminario de finanzas, Señor. Habilidades financieras en tiempos de crisis. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por cada iPad, por cada tablet, por cada computador, por cada PC, por cada equipo electrónico que se ha conectado con nosotros a esta hora, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria, Dios. Gracias por aquellos hogares que han decidido aceptar, Señor, esta invitación especial de los centros de formación y liderazgo cristianos en FOL en la región Santanderes. Gracias, Señor, a las personas de diferentes municipios que se conectan a esta hora con nosotros. Damos el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú tomando ahora control de toda la tecnología, de los equipos, Señor, aún del corazón de nuestro hermano Jairo, que se va a encargar hoy de dar el tema, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú en esta noche hablando a través de nuestro hermano Jairo Díaz, Señor, que seas tú, bendito Dios, tomando el control del tema que vamos a ver. Yo le pido a usted que está allá al otro lado de su dispositivo electrónico que diga, Señor, yo esta noche quiero abrir mi corazón frente a todo el tema que se va a hablar en esta noche. Diga ahí donde usted está, Señor, yo quiero aprender más a manejar financieramente mi vida y qué mejor que manejarlo con principios bíblicos. Y diga usted también ahí esta noche, por eso preparo mi corazón para lo que voy a recibir y declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo lo que aprenda en esta noche será aplicado para mi vida, para mi hogar, para mi vida financiera y para mi familia. Lo declaro con el poder del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Esta noche el tema es administrar sabiamente el dinero. Administrar sabiamente el dinero. Estamos en la tercera sesión de este seminario de finanzas, habilidades financieras en tiempos de crisis. Y hoy nos va a acompañar el magíster ingeniero químico de 35 años, Jairo Díaz Villa, es casado con Luz Amparo Rodríguez, tienen 2 hijos, ambos casados también, o sea que ya son abuelitos, ya tienen sus nietos, y bueno, ellos son paulinos y son los encargados de dirigir la sede de Senfol en Bucaramanga, en el barrio Mutis. Así que, sin más preámbulos, recibimos a nuestro hermano Jairo Díaz y damos gloria y honra al Señor por su vida y por la vida de su familia. Bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias del Seminario de Habilidades Financieras de Senfol en Santander. Muy buenas noches. Qué bueno podemos encontrarnos a través de estos medios para tratar estos temas tan especiales
Quiero hacer una corrección. Felipe dijo que yo tenía 35 años. Son 35 años, pero de casado. Ahí se escachó Felipe. Pero bueno, es importante que todos nos dispongamos en este tiempo con esta oportunidad que nos están brindando para capacitarnos en estos aspectos financieros. Ya hemos tenido 2 charlas y esta es la tercera. Esta es una charla muy importante y de pronto me voy a referir en algunas cosas de mi vida particular, porque no sé, a través del tiempo el Señor nos ha llevado a aprender en muchos momentos difíciles de nuestra vida, específicamente en el área financiera. Voy a compartir con ustedes mi pantalla de la presentación. ¿Ok? ¿Él está mirando ya? Ok. Bueno, este tema de administrar sabiamente el dinero es un tema bastante importante. Es continuar con los 2 temas anteriores, los temas que dieron Jorge González y Argemiro, el director de Cúcuta. Y sé que va a ser de mucha importancia y mucha bendición, mucho aprendizaje para todos nosotros. Libertad financiera, primero que todo quiero hablar de libertad financiera porque ¿quién no quiere ser libre financieramente? ¿Verdad que cuando uno consigue llegar a estas instancias de tener libertad financiera, se siente mucha tranquilidad? Y quiero empezar con este versículo que se encuentra en el libro 1 Corintios, capítulo 4, los versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Algo que debemos reconocer nosotros es que somos administradores, no somos dueños de nada de lo que tenemos aquí, porque al fin y al cabo en su momento, cuando partamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Pero sí lo que debemos hacer es administrar sabiamente lo que Dios nos ha permitido tener en este tiempo. Entonces, tener una libertad financiera es realmente tener una conciencia tranquila delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. ¿Eso que nos da? Una seguridad de que Dios es el que tiene el control absoluto sobre las finanzas. Y esa libertad económica debe manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que disponernos en todas nuestras áreas para conseguir esa libertad financiera. ¿A qué nos lleva la libertad financiera? A estar libres de preocupaciones, libres de esas tensiones que nos producen esas deudas sin pagar, de las facturas, del hecho de que de pronto empiezan a llegar las facturas y no tenemos con qué cancelarlas. Pero la libertad financiera nos hace libres de todas esas preocupaciones. Y ser libre de preocupaciones no significa que la vida vaya a ser totalmente libre de dificultades económicas. Es decir, que uno a lo largo de la vida siempre va a haber momentos en que se presentan dificultades económicas. Entonces, debemos estar preparados para esos momentos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos, a pesar de las diferentes acciones que hayamos tomado para salir de esa esclavitud financiera, como lo mencionaba de pronto Argemiro el miércoles pasado. Nos volvemos esclavos de a quien le prestamos o de a quien le debemos. Seguimos siendo humanos y aunque hayamos tomado acciones, fácilmente podemos caer en errores, aún conociendo los principios de Dios. Pero lo importante de todo es que tan pronto como nosotros nos demos cuenta de esos errores, lo que debemos hacer es permitirle a Dios que vuelva a tomar el control de nuestra vida, sobre todo en esta área, el área financiera. Entonces, cuando se acepta cuando se experimente esa libertad financiera, la verdad es que no se vuelve a sentir deseos de alejarse de la voluntad de Dios. La palabra de Dios no le prohíbe a uno que se meta en deudas, pero sí le dice, mejor no lo haga. ¿Sí? Es una recomendación que nos da. Y la verdad es que cuando uno está libre de todas estas preocupaciones,
no tiene uno ganas de salirse de los caminos de Dios, de lo que Dios espera de nosotros que manejemos nuestra área económica. Entonces, la persona, somos libres de las deudas, somos libres de la esclavitud de otros, nos libramos también de la envidia, porque cuando estamos en situaciones difíciles económicas, a veces nos da envidia de lo que otros tienen. Nos libramos también de la codicia, de la avaricia, del resentimiento. Aunque nosotros mismos somos los que tal vez seamos los responsables de la situación que estamos viviendo, uno escucha muchas veces, por ejemplo, de la gente renegando de los bancos, pero nadie nos obligó a ir a hacer un préstamo. Pero entonces, la libertad financiera nos libra también de ese resentimiento. Con frecuencia lo que Dios permite es que esas consecuencias de las anteriores acciones sirvan para que nosotros aprendamos, para que reforcemos las lecciones aprendidas. Y eso no significa que Él nos va a librar de todas las dificultades que tenemos, pero sí nos ayuda, ¿sí? Porque Dios no puede hacer nada si nosotros seguimos cometiendo errores en nuestra área financiera. El caso es que, independiente de las circunstancias, lo que Dios ha prometido es que se puede tener paz en medio de la situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos su ayuda, tenemos su dirección, y si realmente confiamos en Él, tenga la seguridad de que vamos a seguir adelante, no nos vamos a quedar estancados. Hay un principio fundamental para alcanzar esa libertad financiera. Esto lo explica muy bien en un curso que se llama Finanzas Crown. Y en las primeras lecciones que se dan de ese curso de Finanzas Crown, es esto que ustedes ven allí: transferencia espiritual de las propiedades en oración a Dios. Es como decir, uno puede decir transferencia, porque uno sabe que nada es de uno, todo es de Dios. Pero esa transferencia, ¿qué incluye? Incluye el dinero, incluye el tiempo. Es redactar como un documento, así como cuando usted declara un documento, un poder para... Entonces también uno puede hacer redactar ese documento, incluye ahí diciéndoles: hoy tomo la decisión de transferir a Dios, ¿qué? El dinero, el tiempo, la familia, las posesiones materiales, los estudios si están estudiando, aún, como dice esta frase, el potencial para ganar dinero en el futuro. Este versículo que ustedes ven allí dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días. Lo que promete el Señor es precisamente eso, que vamos a, que si andamos en los caminos que Él nos está indicando, vamos a vivir, y no solo vivir, sino que vamos a vivir bien. Y cuando vivimos bien, pues vamos a tener tranquilidad. Si tenemos una libertad financiera, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz. ¿Eso a qué nos lleva? A que vamos a tener una mejor vida, y eso nos lleva también a tener una mejor salud, y que vamos a vivir mejor los días que vamos a estar sobre la tierra. Entonces, lo primero que hay que hacer, aparte de lo que les estaba comentando, de transferir todas nuestras posesiones a Dios, es establecer un plan por escrito. Es importante establecer un plan por escrito. A veces nos cuesta escribir, pero es muy importante hacerlo. Establecer ese plan. Al utilizar ese plan, allí hay que colocar todo lo que uno involucra, las necesidades, los gastos, y en el orden en que se debe realizar. Para el próximo miércoles se va a hablar sobre los presupuestos, porque esto tiene que ver con presupuestos. Pero el próximo miércoles nos van a enseñar a elaborar un presupuesto, a cómo desahogar el presupuesto y todo lo que hay que tener en cuenta del presupuesto. De ahí se parte para tener este plan escrito. Y allí lo que hay que colocar es, en orden de importancia, los gastos que nosotros tenemos. Es importante este plan porque nosotros, si queremos tener una libertad financiera, no podemos gastar más de lo que ganamos. Y el orden de importancia de los gastos tiene que empezar con nuestras necesidades básicas. Y las necesidades básicas son los gastos prioritarios. ¿Cuáles son? Alimentos,
arriendo, servicios, gastos médicos. No son las salidas a restaurantes, no son las salidas a vacaciones, eso no son necesidades básicas. Las necesidades básicas son estas que estamos mostrando allí: alimentos, arriendo, servicios, gastos médicos. Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta: los deseos. Muchos de los gastos que se generan en nuestra vida no son necesidades, son deseos. Y los deseos incluyen las opciones en lo que refiere a calidad de los bienes a utilizar. No significa, ¿esto qué significa? Que yo puedo utilizar, necesitar un bien, pero depende de la calidad que yo necesite, pues lo consigo o no, porque también de eso dependen los precios. Por ejemplo, para ir a trabajar, mucha gente prefiere utilizar ropa de marca en vez de utilizar una ropa adecuada para ir a trabajar. Nadie le está exigiendo a uno que lleve ropa de marca al trabajo. O, por ejemplo, comer fuera cuando estamos en necesidades económicas, irnos a comer fuera cuando podemos hacerlo en nuestra casa y sale mucho más económico. O tener un carro nuevo en lugar de uno de segunda. ¿Sí? A veces a la gente le gusta conseguir carros nuevos, pero mire, la verdad es que me he enterado de muchos casos en que que se compran carros de segunda y casi que son recién salidos de, de, de donde se venden los carros, ¿no? De la concesionaria. Y, hay personas que compran un carro y al mes ya se han aburrido de ese carro, no les gusta, y lo venden. Y por el solo hecho de salir de la concesionaria, ya ese vehículo pierde 10, 15 millones de pesos. Entonces, comprar un carro de segunda es una buena opción y es un carro muy bueno. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Los caprichos. ¿Qué son los caprichos? Realmente los caprichos son como cosas que nos forzamos nosotros porque queremos tenerlas, ¿sí? Pero esos caprichos solamente podríamos conseguirlos cuando tenemos dinero extra, pero después de que hayamos satisfecho todas las necesidades básicas. No podemos comprar por caprichos, sino realmente cuando se tiene ese dinero extra. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Estudiar los gastos y se estudian de acuerdo al presupuesto. Como les digo, pues el próximo miércoles nos van a enseñar acerca del presupuesto, pero es muy importante estudiar los gastos. ¿Para qué? Por ejemplo, si vivimos económicamente esclavos, y eso hace que no podamos satisfacer nuestras necesidades, sobre todo las necesidades de nuestra familia, que no podamos pagar las facturas. Hay que decidir si seguimos con el mismo plan de celular, por ejemplo, o si bajamos el internet o cualquier otro servicio. Hoy en día, si usted está pagando una factura alta en celulares, usted puede llegar y hablar con la empresa y hasta puede decir, bueno, es que si no consigo un buen plan, me toca irme para otra operadora. Y seguro que le van a ofrecer un nuevo plan, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo que ya hemos estado hablando. ¿Es una necesidad? ¿Es un deseo? ¿Es un capricho? Y porque lo primero, como ya les comenté, es cubrir las necesidades. Los deseos solo si los podemos conseguir, si tenemos cómo. Y un capricho sí es solamente si tenemos dinero extra. Todo esto nos va a ayudar a tener una libertad financiera. ¿Qué debemos considerar allí? Entre mirarlo esto, si es una necesidad, un deseo, un capricho, los entretenimientos o las mismas vacaciones, ¿sí? Si es un capricho, porque queremos ir y entonces resultamos que como no tenemos, entonces solicitamos un préstamo y nos endeudamos, ¿sí? Siempre, ¿qué hay que hacer? Todos los gastos hay que analizarlos considerando estas tres categorías. ¿Es una necesidad? ¿Es un deseo? ¿O es un capricho? ¿Qué debemos tener en cuenta también? Que hay que cubrir los gastos esenciales para vivir. Si estamos endeudados,
nuestra prioridad es, ya vuelvo y lo digo, las necesidades básicas. Y luego satisfacer la demanda de los acreedores, todo conforme al plan de Dios. Pero hay que satisfacer primero las necesidades básicas. Y a veces cometemos muchos errores. Recuerdo en este momento una persona que estaba iniciando su vida cristiana en esa época y estaba en su oficina y me empezó a comentar de que había llegado a su oficina una amiga de su esposa, una amiga muy simpática, que tenía la falda corta y le cruzó la pierna y le dijo que por qué no iban no salían el viernes en la noche, ¿sí? Entonces, ¿él qué dijo? Él de una vez pensó, me lo comentó a mí, pensó, tengo un dinero en la gaveta del escritorio que lo tenía reservado para pagar la pensión de sus hijos del colegio, ¿sí? Y que tenía varios meses ya que debía y ya estaba pensando en utilizar ese dinero para salir con esta amiga de su esposa. Buena amiga, ¿no? Entonces, Proverbios 21:17 que nos dice, hombre necesitado será el que ame el deleite, y el que ame el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No es, no es que no se pueda tener algunos gustos, pero no, lo que dice el proverbio es que no debemos amar esas cosas. No, no nos va a pasar nada si no satisfacemos todos nuestros deleites. Y más bien, si nos dejamos llevar por todos nuestros deleites y por todo lo que nos impulsamos a hacer o queremos hacer, realmente nunca vamos a tener libertad financiera. Para cubrir los gastos esenciales también es importante que evitar todo gasto. Por ejemplo, el celular, como ya les había mencionado, o la televisión por cable, que tenemos un plan oro, pues realmente nosotros vemos solamente como 3 o 4 canales. O sea que un plan básico es más que suficiente. De todo eso hay que tomarlo en cuenta para conseguir liberarnos de toda nuestra situación económica. Y inclusive, como ven la foto allí, hay muchos trabajos en la casa que los puede hacer uno directamente, así como ustedes ven en la foto. Y no hay necesidad de estar haciendo gastos extras, pero sí ayuda mucho esos ahorros que se hacen cuando nosotros mismos hacemos algunos tipos de trabajo en la casa. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pensar antes de comprar. Y eso sí que nos cuesta mucho. Porque nosotros normalmente compramos y después que pensamos. Pero lo que hay que hacer es pensar antes de comprar y volver a lo que habíamos analizado. ¿Es una necesidad lo que vamos a comprar? ¿Es un deseo o es un capricho? Otra pregunta que debemos hacernos, ¿refleja esta compra mi ética cristiana? O sea, lo que yo estoy comprando realmente sí está de acuerdo con lo que Dios quiere de mí o la forma como Él quiere que maneje mi área económica. Y lo otro, si estoy en situación económica apremiante, ¿será que vale la pena seguir comprando algunas cosas o gastando en unas cosas que nosotros normalmente hacemos? Como comprar libros, comprar revistas, comprar música. Si estamos debiendo dinero, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pensar antes de comprar mucho más, pues tener cuidado con las tarjetas de crédito, porque siempre se busca es suplir lo que uno quiere comprar muchas veces es con tarjetas de crédito. Entonces, la pregunta que debemos hacernos también ¿es la mejor compra que puedo hacer? No necesariamente lo más costoso siempre es lo mejor. Hay cosas muy buenas que son de precios razonables, pero tengo que mirar si es lo que mejor, la mejor compra que puedo hacer. Aún como ven la foto de este joven allí mirando los productos del supermercado, es bueno saber que es ir con una lista de compras, porque si no, estoy comprando cosas que no se deben comprar o que uno no necesita. Y además de eso, comparar precios. Aún en las promociones, a veces sacan supuestamente unas promociones que cuando uno viene a ver resulta más costoso comprar la promoción
o se compran promociones de productos que se pueden dañar. Entonces, hay que preguntarnos eso. Si es un equipo, ese equipo requiere mantenimiento costoso, ¿es costoso ese mantenimiento? ¿Sí? Cuando nosotros compramos nuestro vehículo, yo me puse a hablar con todo el que podía darme razón sobre la compra de un carro, sobre todo con los taxistas. Y busqué y pedía la recomendación de los taxistas y miraba también los repuestos, qué tan costosos eran del vehículo que iba a comprar. Y otra cosa que también me puse a averiguar, ese vehículo lo usan como taxi, porque cuando los vehículos los usan como taxi son más propensos a que sean robados, a que sean desvalijados. ¿Sí? Son cosas que uno tiene que ponerse a pensar antes de comprar cualquier cosa. Esta otra pregunta, ¿se desvaloriza rápidamente? ¿Sí? Lo que hablábamos de los vehículos nuevos. Hay vehículos de segunda que son como si fueran nuevos, y usted sabe que el vehículo solamente por salir de la concesionaria, la reducción del precio es apreciable. Este proverbio nos dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán los cuartos de todo bien preciado y agradable. Hay que edificar la casa con sabiduría, no con cosas que son innecesarias. Realmente, si uno se pone a mirar en las casas, hay muchas cosas que no necesitamos, o cosas que hemos comprado y nunca las hemos usado. Entonces, esos son compras que fueron innecesarias. Dice, debemos ser prudentes entonces también para comprar. Dice, y con ciencia se llenarán los cuartos de todo bien preciado y agradable. Es decir, que realmente lo que uno debe tener en su casa es lo que realmente necesita uno. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, compre solo de contado. Esto es algo que nosotros con mi esposa siempre hemos tratado de hacer. Hay momentos en que nos hemos puesto a comprar a crédito, y a crédito, lo que usted paga a crédito es 3 veces el valor de lo que el producto vale si lo compra de contado. ¿Qué recomendamos nosotros? Es mejor ahorrar hasta cuando tener el valor del producto de contado y hacerlo, y nos ahorramos un buen dinero allí. Ahora, si está endeudado porque usa mucho tarjeta de crédito, tome hágase valiente y deje de usarlas. Deje de usarlas. Sí, porque uno se deja llevar por las tarjetas de crédito y cada vez la cuenta va aumentando. A veces dice uno, no, pero es que lo que voy a pagar de cuotas son, por decir algo, 25,000 pesos. Pero así empiezo a comprar más y más cosas, y cuando me doy cuenta ya la cuota mensual de la tarjeta es muy grande. ¿Sí? En este momento, pues, porque en este instante a ustedes lo llaman de todos los bancos ofreciéndoles tarjetas de crédito, y se las dan con mucha facilidad. ¿Sí? A mí me llaman y yo la verdad que le digo, mira, yo tengo en este momento 2 tarjetas de crédito. Una porque fue que me la dieron cuando mi hijo estaba todavía en el colegio, y dijeron que nunca iban a cobrarme cuota de manejo. Entonces yo no pago cuota de manejo de esa tarjeta, que tengo como 25 años con ella. ¿Sí? Pero aparte de eso, y la otra tarjeta de crédito está en las mismas condiciones, no me cobro en cuota de manejo. Pero lo interesante de todo eso es que ninguna de las dos la tengo, ambas las tengo en cero, no las uso. Una cosa que yo recomiendo es, mire, si usted es dado a querer usar la tarjeta de crédito, no la lleve con usted, déjela en su casa. Entre otras cosas, pues si se evita que de pronto se le pierda o se la roben. ¿Sí? Entonces es mejor comprar de contado. Compre solo de contado. Ahora, si se han creado buenos hábitos, tiene que evaluar aún, ver si lo que usted tiene puede vender algunas cosas. En algunos países lo llaman ventas de garaje, y lo usan y usarse precisamente para salir de deudas. Hay momentos en que uno puede tener cosas y hay momentos en que uno es mejor cuidarse. Yo recuerdo en nuestra primera crisis económica con mi esposa,
nosotros vendimos absolutamente todo. Vendimos la nevera, vendimos el comedor, vendimos todo. Salimos del apartamento donde estábamos para meternos en una habitación, en un aparte estudio, nosotros dos y nuestros dos hijos. Pero era necesario hacerlo y se hizo. Y hoy en día lo conversamos con mi esposa y lo compartimos a muchos. La verdad que esos días que estuvimos viviendo los cuatro en un aparte estudio han sido los mejores momentos de nuestra vida. Aprendimos muchas cosas, a valorar las cosas, ¿sí? A saber que de los detalles más pequeños, con estos detalles pequeños se puede ser feliz. No necesitamos muchas cosas para ser felices. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar con la raíz del problema y no con los síntomas. Si yo estoy gastando mucho, pues tengo que mirar a ver de dónde es que estoy gastando. Sacrificar los deseos, sacrificar los caprichos. ¿Por qué? Porque lo más importante es salir de deuda. En este momento yo le doy gracias a Dios porque nosotros, mi esposa y yo estamos libres de deuda. Y ustedes no saben la tranquilidad inmensa que se tiene con eso. Ahora con esta crisis eh, eh, empiezan a recortar y una de las cosas que recortaron fue mi empleo. Me lo recortaron, me cancelaron el contrato. ¿Sí? Pero como estoy libre de deudas y hemos mantenido los principios de Dios y hemos procurado ahorrar, realmente pudimos soportar o pasar ese tiempo, este tiempo y lo estamos pasando y Dios que se encarga de todo, nuevo trabajo, un contrato por 2 meses, pero él va supliendo y yo sé que terminará ese y me dará un nuevo contrato más adelante. Algo que no debe uno hacer, endeudarse para invertir. Oiga, ese es un negocio bien malo. Yo recuerdo en la universidad, mi profesor de administración de empresas decía que lo mejor era trabajar con el dinero ajeno, es decir, preste para que y trabájelo. Pero si usted no es ordenado, olvídese. Esto es lo que se llama como sistema trampolín o sistema palanca. Conseguir un préstamo para invertir. ¿Pero eso qué significa? Significa que debe tener beneficios superiores para poder cancelar las cuotas al banco o a quien le haya hecho el préstamo. Significa entonces que hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces se hace para invertir y como nos prestaron para invertir, usamos parte de ese dinero para otras cosas que no van a tener una rentabilidad y aparte de eso queremos también vivir del producto del negocio y resulta que no van a dar las cuotas del banco. Entonces, no debemos endeudarnos para invertir o hay que tener mucho cuidado con eso porque no siempre se obtiene la rentabilidad que uno espera. Muchos se meten a hacer negocios y no ni siquiera hacen un estudio de mercadeo. No saben si realmente lo que están ofreciendo, lo que van a hacer, les va a producir o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a perder la inversión. Y no solo eso, sino que se acabó el negocio. ¿Cuál es el problema? Sigue usted endeudado porque sigue con la deuda en el banco. Entonces, hay que considerar con mucho cuidado los riesgos y hay que considerar la capacidad de endeudamiento. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, cuando compran casas. Cuando usted va a comprar una casa y el banco le dice a usted, usted necesita tener unas entradas, vamos a poner algo, una entrada por 5 millones de pesos, pero usted tiene solo entradas de 4 millones. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen las personas? Se les hace fácil ir a un contador que les certifique que ganan 1 millón de pesos adicional para completar los 5 millones. Y se meten a hacer el préstamo al banco. Pero de entrada ya se sabe que si le están diciendo que necesita entradas de 5 millones y usted no tiene sino 4, usted se va a quedar corto para pagar las cuotas. Y por eso las personas que no hacen cuentas resultan después renegando de los bancos porque los bancos son unos ladrones, te dice, ¿no? Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. El banco nunca nos obligó a tomar el préstamo. Entonces hay que cuidar
muy bien los riesgos y nuestra capacidad de endeudamiento, no por las emociones. Algo muy importante para ti que es el ahorro. Usted no sabe lo importante que es ahorrar. Ahorrar para todo. Hay que cultivar este buen hábito. Aún si uno está endeudado, en su presupuesto coloque un ítem que sea para ahorro. No importa que la cantidad sea pequeña, entre más pueda ahorrar mejor, pero lo importante es que ahorre, porque cuando uno ahorra, se cubren imprevistos que se van presentando. En nuestro caso, con mi esposa y yo hacemos algo. Ahí tenemos una cosa que se llama título de capitalización. Y nosotros, cuando nuestros hijos estaban en el colegio, sacamos un título de capitalización de tal manera que cuando fuera el momento de la matrícula nos devolvían ese dinero. O sea, ya estaba cubierto las matrículas de los colegios de nuestros hijos. Igual para la universidad, cuando yo entré a la universidad, títulos de capitalización. Para el seguro del carro, tenemos otro título. Y con eso cubrimos ahorita precisamente en agosto empieza ya la renovación del seguro del vehículo, empieza el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Pues ya con ese título tenemos cubierto el valor de todo eso. No es fácil sacar un solo monto en una sola vez el dinero que se necesita para eso. Pero si uno lo ahorra mensualmente, mediante no estoy diciendo que hagan a través de esta forma, pero es una opción. ¿Sí? Háganlo como a ustedes les parezca, pero es una buena opción. Ahorrar, porque hay cosas que se pueden suplir desde antes de que llegue el momento de sacar el dinero. Este proverbio popular dice, el sabio ahorra para el futuro, pero el necio derrocha cuanto tiene. Nosotros somos dados a que si nos llega un dinero extra de una vez estamos pensando en quién nos lo vamos a gastar. ¿Sí? Y en las veces que me he quedado sin trabajo, que son muchas, los que me conocen saben que son muchas las veces que me he quedado sin trabajo, que ha habido tiempos que he estado sin trabajo, pero gracias a que hemos tenido la gestión, hemos hecho la gestión del ahorro, hemos podido superar esos momentos en que hemos estado sin trabajo. Este otro punto, acepte la provisión de Dios. Mire, hay que acudir en oración a Dios primero que todo. Nosotros también, nuestra tendencia es mirar a ver quién nos puede ayudar. Pero el primero a quien debemos acudir es a Dios. Y Dios provee donde menos se piensa. En el caso de mi trabajo, igual y les comento, cuando me he quedado sin trabajo, yo hago lo que normalmente las personas hacen. Pasar hoja de vida a un lado, pasar hoja de vida a otro, ¿sí? Porque eso uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer. Pero mire, la gran mayoría de las veces no sale ninguno de esos trabajos. Los trabajos que salen es porque de pronto alguien me llama y dice, oiga, tengo esta vacante que está especial para usted. Y yo no había pasado hoja de vida por allá. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de proveer donde uno menos cree. También nos ha pasado en situaciones económicas críticas que han llegado personas y nos han hecho donaciones. Y ni siquiera sabían que estábamos pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de proveer todo lo que uno necesita. Recuerdo que una vez una señora había colocado por una emisora, no es la emisora de donde trabaja Jairo Neida, es en otra emisora, un aviso diciendo que ella estaba necesitada y que si había alguien de buen corazón que le ayudara, que Dios se lo pagaría. Y había un brujo de estos que no creía en Dios y dijo, vamos a hacerle la jugada a esta señora, llévele este mercado a la señora. Y le llevaron, pero eso sí, dígale, cuando le pregunte a ella que de parte de quién lo envía, dígale que se lo envió Satanás. Y cuando entregaron ese mercado y la señora lo recibió, la señora simplemente dio las gracias. ¿Sí? Y cuando
la persona que la entregó llegó y le dijo, oiga, ¿y usted no le gustaría saber quién la envió? Ella simplemente dijo, no, porque yo sé que cuando Dios quiere, hasta el diablo obedece. Entonces, Dios siempre provee para todas nuestras necesidades. Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está diciendo este versículo que algunas cosas, lo que dice es todo, pero todo de qué? De lo que nos falta. No es lo que va a satisfacer nuestros deseos, que él a veces sí lo hace, y no es lo que va a satisfacer nuestros caprichos, pero sí nuestras necesidades básicas, Dios las va a suplir, pues es su promesa y él no miente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los diezmos. Yo sé que este punto causa mucho escozor a muchas personas, pero ustedes no saben la gran bendición que es el diezmo. En nuestro presupuesto con mi esposa, el primer punto que colocamos primero el ingreso y el segundo punto que colocamos es diezmos. Es lo primero que hacemos nosotros. Cuando se obedece este principio, se hace, Dios cumple las promesas de bendición que está diciendo que nos da por cumplir con este principio. Y nos da protección, nos da provisión. Y al hacerlo es cuando se pone en manifiesto el poder de Dios. Cuando damos los diezmos, lo que hacemos es honrar a Dios porque Él es el dueño de todo. No es que le estemos, no es que le estemos regalando a Dios, no, es que eso es de Él. Al fin y al cabo, y Él nos permite quedarnos como el 90%. Y Él es el dueño absoluto de todo. Entonces, como dueño, Él solo pide que le regresemos el 10% de todo lo que nos da. Miren lo que dice este versículo de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa alfolía es la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya alimento en la iglesia. Y miren, dice, probadme ahora en esto. Es lo único que Dios permite que lo probemos. Y la promesa que nos hace es que abre las ventanas y derrama bendiciones hasta que sobreabunden nuestras vidas. Este principio del diezmo es una tremenda bendición. En algún momento, hace unos años, yo viajaba a Guazul, Casanare, porque tenía un contrato con una empresa que tenía que ir todos los meses allá a Guazul. En esas idas me fue cuando conocí a Jesús Alberto Prada, que era el director de Casanare en ese entonces, en Yopal. ¿Sí? Y allá donde yo iba, había un muchacho que era el subadministrador de la planta de abasto que iba a visitar, y él se convirtió como en mi discípulo. Mensualmente me reunía con él, y una vez me preguntó por el diezmo, y yo dije, bueno, yo le voy a explicar lo del diezmo. Entonces me dijo, pero ¿yo cómo hago? No, pues, usted pues, allá en ese entonces no había una sede de Sinfón, y entonces le digo, pues, asista a una iglesia cristiana y allí ustedes pueden entregar el diezmo. Y así lo hizo. Al mes siguiente, cuando yo llegué a Guazú nuevamente, él me dijo, oiga, Jairo, ¿sabe? Me fue tan bien con lo del diezmo que en este momento le estoy recomendando a mis amigos que lo hagan. ¿Sí? Porque realmente el diezmo es una tremenda bendición. Dios también ordena que se pague a los acreedores, porque una vez, pues no, dicen, no, yo no doy el diezmo porque tengo que pagar, por ejemplo, los impuestos. Pero lo que el Señor dice es que no se puede sacrificar la parte que le corresponde a Él para cubrir otros gastos. Y el Señor Jesucristo, en este versículo de Mateo 22:21, dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Dios quiere que nosotros cumplamos con nuestros compromisos, aún con aquellos que no nos gustan, como es el pagar los impuestos. Pero entonces una cosa es pagar los impuestos y otra cosa es el diezmo. Vuelvo y le repito, el principio del diezmo es una tremenda bendición. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nuestras finanzas?
Lo primero, considerar con cuidado los ingresos extras. Si estamos en necesidad, tenemos que mirar a ver dónde conseguimos dinero extra, ingresos extra. No dinero extra porque el dinero extra se puede conseguir de muchas formas, pero sí ingresos extras de buena manera. ¿Sí? Entonces, todo eso sirve para pagar facturas, porque lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, ¿de dónde consigo yo? En los momentos en que hemos estado necesitados, mi esposa, que siempre me ha colaborado en todo, ella se pone a hacer, por ejemplo, pechugas rellenas, hacer postres, hacer lasañas, y con eso nos ayudamos para pagar cosas que nos hace falta pagar, ¿sí? Pero hay que pensar en esos ingresos extras. Y antes de tomar cualquier decisión, hay que mirarnos si el faltante del dinero es el verdadero problema o es que nosotros estamos gastando en lo que no debemos hacer o tenemos una mala actitud que debemos corregir. ¿Sí? Tenemos que mirarnos a nosotros antes de mirar cualquier otra cosa, pero sí considerar tener ingresos extras. Importantísimo, pedir la dirección de Dios para toda compra. Dice, no, pero es imposible, ¿cómo hasta para eso? Pues sí, hasta para eso. Porque Dios quiere que uno le coloque a Él todo. Y si lo ponemos todo en sus manos, Él nos va a ayudar. Entonces, si realmente uno es cristiano, debe uno, antes de hacer cualquier compra, hay que hacer lo siguiente. Primero que todo, orar acerca de las cosas a comprar. Casi nadie tiene esta costumbre o este hábito, pero es un buen hábito. Orar, porque aún compra cosas nuevas, un equipo nuevo, y ese equipo se puede dañar. Pero si oramos, el Señor nos va a orientar para que lleguemos a comprar el artículo que necesitamos, que sea de buena calidad. Orar, buscar consejo de la familia, y más si estamos en crisis económica, debemos buscar el consejo de la familia, no buscar consejo de cualquier persona, pero los directamente afectados son, en el caso mío, mi esposa, mis hijos, y es con ellos que debemos consultarlo, ¿sí? Y para todo. Recuerdo cuando mi hijo terminó el bachillerato, él participaba en las Olimpiadas nacionales de matemáticas y él logró ser campeón nacional de matemáticas, pero él quería asistir a un mundial de matemáticas. Entonces él hizo o quería dos cosas. Una era no matricularse en la universidad en el primer semestre, sino tener la oportunidad de aplicar para ver si iba a ese mundial de matemáticas. Y lo otro que quería era estudiar matemáticas en Bogotá. Y yo dije, bueno, chévere si te ganaron un mundial de matemáticas, pero ¿de qué te sirve eso para cuando vayas a enfrentar la vida? Eso es simplemente por sacar pecho, pero ¿cuál es el provecho que le van a sacar a conseguir un mundial de matemáticas? Y por el otro lado, no teníamos los recursos para que él se fuera a estudiar a Bogotá. Y le hice cuentas, mira, tendrías en Bogotá, tendrías que gastar este dinero y yo no tengo cómo sostenerte en Bogotá. Escogemos una carrera aquí en Bucaramanga y con mucho gusto. Y él escogió aquí en Bucaramanga. Pero a los hijos hay que hablarles también de nuestras necesidades económicas, de nuestra situación económica, para que sepan que las cosas no caen del cielo. Hoy en día mis hijos me dicen, oiga papá, lo que ustedes nos decían es cierto y lo están poniendo en práctica hoy en día. Y buscar la voluntad de Dios. No siempre nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad, pero lo más importante es buscar la voluntad de Dios. Y si usted le pregunta a Dios, oiga Señor, ¿usted quiere que yo me endeude? ¿Qué cree que le va a decir Dios? Le va a decir, no, hijo, no quiero que te endeudes porque yo quiero darte paz. Entonces, este versículo nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Es como decirle, Señor, toma tú el control y simplemente guíame y yo voy a confiar en ti y hacer tu voluntad. El tercer punto, mantenga una conciencia tranquila. ¿Qué significa esto?
se refiere sobre todo en los negocios y nuestras prácticas personales. A veces buscamos hacer negocios que no son muy éticos, que digamos, o que queremos de pronto supuestamente aprovechar oportunidades o seguir el famoso refrán, papaya puesta, papaya partida. En la vida cristiana no funciona así. Es mejor tener una conciencia tranquila en todo lo que tiene que ver con los negocios. Los negocios hay que hacerlos todos debidamente y con orden, como dice la palabra de Dios. Las cosas hay que hacerlas de manera honesta, porque cuando usted hace las cosas de manera honesta, Dios lo va a respaldar. Cuando usted hace las cosas bien para agradar a Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Este proverbio dice, no robes al pobre porque es pobre, porque pues, muchas veces queremos es aprovecharnos de la situación y desafortunadamente nos aprovechamos del más necesitado, no del que tiene, aunque no debería ser de ninguno de los dos. Es bueno tener una conciencia tranquila. Cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien, de manera correcta, de acuerdo con los principios de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Otro punto para el plan de Dios, considere a los demás primero. Nosotros siempre tratamos de pensar primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Hay que considerar a los demás. Alguien me decía, es que lo que yo haga no va a afectar a nadie. Sí, afecta. Todo lo que yo haga afecta a las demás personas, a los que están cerca de mí y muchas veces a los que están lejos. Entonces, lo que debemos hacer es no aprovecharnos de situaciones de desventaja de otras personas. A veces está viendo uno la persona necesitada y por decir algo, va a vender un artículo y ese artículo le vale el precio justo son 5 millones, queremos darle 500,000 pesos. No, no podemos aprovecharnos de la situación de desventaja de los demás. Dice este versículo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que preocuparnos por lo de los otros. Cuando a los demás les va bien, a mí también me va bien. ¿Sí? Entonces, no solamente tengo que preocuparme por mí, sino también por las demás personas. El quinto principio para el plan de Dios es equilibre el tiempo de su trabajo. De un tiempo para acá se volvió de moda el trabajar, trabajar y trabajar. Pero se trabaja tanto que se olvida la casa, se descuida la esposa, se descuida los hijos, se descuida la familia. Como cristianos debemos saber limitar el tiempo que dedicamos al trabajo, a los negocios. ¿Para qué? Para no afectar las relaciones familiares. Este es el Salmo 127, 2. Dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan. ¿De qué nos sirve levantarnos más temprano y llegar a acostarnos más tarde si al final, dice al final el Señor da a su amado la tranquilidad aún mientras duerme? Dice un salmo, en paz me acuesto y en paz me levanto porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, no es el hecho de trabajar. A veces se trabaja, pero no se ven tampoco los ingresos, porque también resulta que cuando se trabaja más y se gana más, entonces resulta que también gastamos más. ¿Sí? Y inclusive se sacrifican hasta fines de semana. Entonces se debe establecer prioridad. Dios, familia, trabajo, iglesia, hobby, en ese orden. Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, cuarto la iglesia, quinto los hobbies. En mi primera gran crisis económica, esto fue lo primero que me dijo Dios a mí. Endereza tus prioridades. Arregla tus prioridades. Y me tocó ponerme a pensar y hablar con Dios acerca de las prioridades. Y una de las cosas que Dios, porque me dice, bueno, ¿y cómo pongo a Dios en primer lugar? Y de las cosas que Dios colocaba en mi corazón es que cuando tú haces lo que
lo que tienes que hacer como esposo, me pones a mí en primer lugar. Cuando lo haces como padre, me colocas a mí en primer lugar. Cuando lo haces como trabajador, me colocas a mí en primer lugar. ¿Sí? Porque no es el hecho de decir que poner a Dios en primer lugar, es estar, ir a cuanta reunión de la iglesia me programen. No, es importante ir a las reuniones de la iglesia, pero poner a Dios en primer lugar es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. En ese orden, Dios, y Dios nos pide que atendamos primero que toda la familia, luego el trabajo, luego la iglesia, luego los hobbies. A veces tenemos los hobbies primero. Entonces, por eso muchos se encuentran atrapados como en un círculo vicioso, ¿sí? Como se necesita, entonces se busca más trabajo. Y se busca más trabajo porque ahí hay más entrada y ¿saben qué se hace? Se endeuda cada vez más. El sexto punto es evite ser indulgente consigo mismo. Esa famosa frase que decimos muchas veces, es que yo me lo merezco, ¿sí? Para eso trabajo, ¿sí? Pero no debemos ser permisivos con muchos de nuestros deseos y con nuestros caprichos, porque eso no nos va a llevar a tener una libertad financiera. No caigamos en la trampa de querer satisfacer nuestros deleites. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, escoger un estilo de vida acorde con nuestros ingresos, porque no podemos gastar más de lo que ganamos. Y nuestro estilo de vida tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces queremos vivir unas vidas que no son las que nosotros podemos vivir. Y no necesariamente viviendo con lujos es la mejor forma de vivir. Como les digo, les recuerdo la vez que estuvimos viviendo en un aparte estudio los cuatro. ¿Sí? No teníamos grandes lujos, pero teníamos una vida tranquila. ¿Sí? Entonces, no es que no me lo merezca y no es que por eso yo trabajo. No, si se puede, se hace, pero no podemos ser indulgentes con nosotros mismos. Porque dice el bebedor y el comilón empobrecerán. Si nosotros somos muy laxos para los gastos, nunca vamos a tener las cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a echar todo en saco roto. El séptimo punto es busque consejo sabio y busque el consejo de las personas que realmente le pueden dar un buen consejo. No siempre se busca el consejo de las personas apropiadas. Se busca el consejo en la parte económica y se le pide el consejo a personas que están más endeudados que uno. Y lo que le dicen es, tranquilo, eso no es afane por eso, endeúdese más. Pero eso no es, así nunca vamos a tener libertad financiera. Tenemos que buscar consejos sabios. Debemos buscar consejo ¿con quién? Con las personas que estén capacitadas. No confiar únicamente en mi propia opinión o en la opinión que me puede dar otro que no sabe lo que le estoy hablando. Y muchas veces nadie tiene suficiente conocimiento financiero. Hay que pedir consejo muchas veces y cada vez que uno lo pueda hacerlo con la persona indicada. Y como no pedimos consejos o no seguimos los buenos consejos que nos dan, por eso cometemos tantos errores. La Biblia nos dice a nosotros, mire, no se endeude y seguimos endeudándonos. ¿Sí? ¿Y qué mejor consejo sabio que el de la palabra de Dios? ¿Qué más? Realmente hay personas que tienen habilidad, que tienen experiencia en el área financiera. Esas son las personas que debemos buscar para pedir una dirección. Personas que han vivido también situaciones difíciles nos pueden ayudar a ver qué podemos hacer en un momento dado. Es necesario entonces buscar ayuda profesional. Si no somos capaces o no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo en la pareja, uno de los dos es mejor administrador que el otro. ¿A quién le debo yo dar la caja del hogar? A esa persona que es mejor administrador. ¿Sí? En mi caso, mi esposa y yo somos buenos administradores, pero ella es mucho mejor administradora que yo. Ella se encarga de administrar el dinero de la casa. ¿Sí?
Y así nos evitamos también de andar gastando lo que no debemos o utilizando cosas. Por ejemplo, si yo tengo el dinero para el arriendo, ese dinero no lo puedo usar para, por ejemplo, irme de vacaciones. ¿Sí? Que entre otras cosas, en el medio civil, eso es un delito, porque eso se llama desviación de fondos. Pero, entonces, es un delito, pero en nuestro hogar no, también es un delito. Es muy importante entonces buscar un asesor cristiano que esté acorde con los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae consejos y en el área económico trae infinidad de consejos, la parte económica. ¿Qué más podemos hacer? Lo primero, a su esposa, a sus hijos, ya lo habíamos comentado. Consúltela a su esposa, consúltela a sus hijos, planteen la situación y lleguen a un acuerdo juntos. Así la decisión es suya, pero como hombre, como cabeza del hogar. Pero es importante el consejo de la esposa. Es importante también contar con los hijos. ¿Por qué? Porque en familia se puede llegar a encontrar la respuesta a los problemas económicos. Hay que buscar cuando dicen por ahí que dos cabezas piensan más que una. Entonces hay que involucrar a toda la familia. Dice este versículo, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. O sea, hay que escuchar el consejo y seguir el consejo. ¿Cómo salimos de las deudas? Primero, a partir de hoy tome la decisión de comprar siempre de contado. Tome la decisión de comprar de contado. Se va a ahorrar mucho dinero. Si asume un compromiso financiero, no adquiera otro hasta no haber cancelado el primero. Importantísimo. Tercero, haga un plan, haga una lista para cancelar las deudas contraídas. Aún en el presupuesto hay que colocar un ítem que diga pago de deudas. Piense cómo va a pagar de acuerdo con sus ingresos. Y hay que destinar una buena cantidad de dinero para hacerlo. Hay que considerar ese dinero para saldar las deudas. Y tome la determinación de salir de deudas como resultado de qué? De un cambio de actitud y de una mejor mayordomía de parte nuestra, de administrar mejor lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Como quinto, trate de pagar la mayor cantidad de deudas pequeñas. Es más fácil pagar las pequeñas primero y va saliendo de esa el problema. Porque si usted tiene, por ejemplo, 5 acreedores y los 5 lo están llamando, entonces yo pago las que son más pequeñas y me libro de 2, 3, ya no me llaman 5, sino 2 o 1 solo. Y luego sí, empiezo a pagar las de mayor cuantía. Como sexto, no haga compromiso financiero creyendo o suponiendo que va a recibir un dinero extra que no tiene, como el que compra el billete de lotería y antes de que juegue la lotería ya está pensando en qué se lo va a gastar. ¿Sí? O por ejemplo muchos hasta venden la prima y reciben el dinero antes y se lo gastan antes. ¿Sí? O dicen, esto lo voy a pagar con la prima. Y cuando llega la prima, no alcanza. Entonces, no haga compromiso financiero con el supuesto de que va a recibir dinero. Si tiene que hacer sacrificios, hágalos. Apriétese el cinturón. ¿Por cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se paguen todas las deudas. Personalmente le digo, en este momento no tenemos deudas y no saben el fresquito que nos corre. Es una tremenda libertad, es una tremenda tranquilidad. Octavo, desarrolla el carácter y dominio propio para poder hacer todo lo que, o evitar aquello que nos motiva a endeudarnos. Hay que tener carácter y hay que desarrollar dominio propio. ¿Cuál es el plan de Dios entonces, ya para terminar? Libérese de las preocupaciones por el dinero, es decir, consiga libertad financiera con todos los principios que hemos visto en el día de hoy.
transfiere en oración a Dios sus propiedades. Lo que les hablaba no solo ahorita, sino también que está en el curso Finanzas Crown, y es de las primeras cosas, cuando nosotros le hemos dictado a discípulos, es lo primero, de las primeras cosas que les podemos hacer, transferir sus propiedades a Dios. Asuma su responsabilidad, como no somos los dueños, sino somos solo administradores. Cuarto, decídase a comprar siempre de contado. Comience a elaborar el plan por escrito, el presupuesto. Realice solo los gastos esenciales, no se ponga a gastar en cosas que no necesita. Ponga a un lado los deseos y mucho más atrás los caprichos. Piense antes de comprar, realmente cuando va a comprar, ¿es una necesidad, es un deseo o un capricho? Piénselo. Cuídese del crédito. Solo consiga un crédito solo si usted realmente tiene capacidad para cancelar la deuda sin necesidad de afectar sus necesidades básicas. Y evite endeudarse para invertir. Recuerde, considere que hay momentos en que se necesita ver cómo se tienen ingresos extras. Recuerde orar antes de hacer las compras. Recuerde mantener una conciencia tranquila. Recuerde considerar a los demás como primero. Equilibre el tiempo de su trabajo. Evite ser indulgente. No es que yo me lo merezco, no. Evite ser indulgente. Busque consejos sabios. Muy bien, hasta aquí. Muchas gracias. Espero que este tema ha sido haya sido de gran enseñanza para todos y que lo podamos aplicar. Dios los bendiga y los dejo aquí en compañía de Felipe por si tienen alguna pregunta, por favor. Muy bien, queremos informarle a las personas que en estos momentos quedan habilitados los chats para que si tiene alguna pregunta, por favor la haga a través del chat y nosotros vamos a estar haciéndole la consulta a Jairo. Entonces tienen la libertad en estos momentos de escribir las preguntas que ustedes tengan. Vamos a dar algunos minutos para saber quién quiere preguntar algo. Si todo ha sido entendido, si todo ha sido claro, nos despediríamos. Recuerde que dentro de 8 días tenemos lastimosamente la última conferencia de este seminario. Se llama Ordenando sus Finanzas. Va a ser de una gran bendición. Fíjense que hemos venido paso a paso organizando todo el tema financiero. Comenzamos hablando de los principios básicos financieros. Hace 8 días hablamos de que no pierda el control de su dinero y hoy estuvimos hablando de administrando sabiamente. Bueno, muy bien, aquí comenzamos los chats. Vamos a tratar de mirar que los chats sean claros. Dice Nancy López, dice, ¿qué hay de los créditos que ofrecen las tiendas de ropa? Jairo. Como cualquier otro crédito, si usted tiene la capacidad de suplir esa deuda sin necesidad de afectar sus necesidades básicas, yo no le voy a decir que no lo haga, pero la recomendación es, de acuerdo con la palabra de Dios, no se mete en deuda. Mejor uno de los principios que vimos ahorita fue, oiga, ahorre y luego compre. Y entre otras cosas, cuando compra crédito en la ropa a crédito, le aumentan el precio a esa prenda. Muy bien, Jairo. Dice Ramón Farelo, dice, ¿cómo debo pagar el diezmo? Bueno, no es pagar el diezmo, es devolverlo. pero Ramón, si usted asiste a una sede, puede hablarlo con el pastor de la sede y le explica mejor. Pero la idea es normalmente, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hacemos un sobrecito, colocamos el valor del diezmo, el diezmo es el 10% de nuestras entradas y lo entregamos.
pero Muy bien. es mejor que hable con su pastor y que él le pueda explicar más extendido mejor las cosas. Y aquí hay otra pregunta que también me parece muy interesante. Dice, yo debo pagar seguridad social y además debo pagar un empleado. Entonces dice él que sobre qué dinero debe liquidar el diezmo. Lo que O dice sea, la palabra, prácticamente está preguntando si del bruto o del neto. bueno, pero no le entendí, ¿es empleado o él también, o él tiene un negocio? No, dice que un empleado. ¿Es un empleado? Pues yo le digo como lo hago yo. De lo que recibo, aparto el 10% y ese es mi diezmo. Completo. Bueno, muy bien. Creo que las demás preguntas aquí preguntaban también cómo hace una persona que está en pandemia y perdió todo y no Perdón, tiene Felipe, entradas. perdón, Felipe, quería explicarle otra cosa. Por ejemplo, en el último trabajo que yo tuve, nos daban por ejemplo, me pagaban prepagada. Lo pagaban ellos, pero el valor de la prepagada que pagaban ellos, de ese valor yo sacaba el 10% también y lo incluía en mi diezmo. ¿Sí? Igual me daban un bono por esta empresa Sodexo. Lo que me colocaban allí, lo que me consignaban allí, también sacaba el 10%. ¿Fue la última pregunta, Felipe? Por favor. No, que una persona que lo ha perdido todo debido a la pandemia y no tiene cómo dar, ¿qué tiene que hacer? Pues si no tiene entrada, pues realmente ahí no aplica el diezmo porque es de lo que recibe. Ahora, lo que sí puedo hacer, y personalmente lo hemos hecho con mi esposa, es que cuando no hemos tenido entrada, a veces también hacemos una ofrenda de lo que Bueno, uno muy pueda. bien. Creo que no hay más preguntas en el chat. Agradecemos a todos su amable asistencia. Qué rico que hayan estado con nosotros. Los esperamos dentro de 8 días, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Y esperamos que sea de gran bendición para todos. No se olvide, aquí estaremos. Ya estaremos informando a todos el link para que se conecten. Dios los bendiga, que pasen una noche espectacular en Cristo Jesús y nos vemos dentro de 8 días. Pueden abrir su micrófono y despedirse y Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias, bendiciones a todos.